enfocarme más en las videoconsolas porque quizás es lo que denota más en el tema de la historia de los videojuegos, ¿no? Entonces, y las videoconsolas han tenido algunas generaciones, 7 para ser más exactos, y por supuesto que estamos a las puertas de la 8ª generación. Pero ¿cómo empieza esto? Fíjate, en el tema de las videoconsolas, en el caso de la primera generación, esta arranca más o menos en el año 72, 1972, cuando se lanza, digamos que la primera videoconsola, que es la Magnavox Odyssey de Magnavox, de la empresa Magnavox. En el mismo año, en el año 72, pues también Atari y Sears Telegame lanzan el Pong. Ya para el año 76, pues Coleco lanza la Coleco Telstar. Y estas tres pues, realmente marcan esa primera generación. Ahora, en la segunda generación de videoconsolas es marcada básicamente por la Atari 2600, creada por Atari, la ColecoVision, creada por Coleco. También está la consola de televisión por Mattel. Aquí también entra la Atari 5200. Y terminamos con una versión de la Sega, la SG-1000, creada por esta misma empresa, por Sega, ¿no? Fíjate, para que te des una idea, el Atari tenía un procesador de 1.16 MHz e incluso ColecoVision era mucho más rápido. ColecoVision tenía un procesador de 3.58 MHz. En el caso del Atari 5200, su procesador pues ya subió de 1.19 a 1.78 MHz, ¿sí? Y bueno, y por último teníamos a la Sega. Sega pues era una de las consolas también bastante rápidas para su generación, era alrededor de 3.5 MHz en velocidad. El soporte pues todas eran por cartuchos, y en todo caso es bueno remarcar que en esta segunda generación Atari, tanto la Atari 2600, quizás la más popular, y la Atari 5200 pues marcaron esta segunda generación, sin olvidarnos de Sega, que entraba muy bien en el tema de la reconstrucción. Ya para la tercera generación entra Nintendo, o la famosa NES, creada por la empresa Nintendo. Estamos hablando del año 1985, cuando Nintendo pues lanza esta consola con una velocidad de 1.79 MHz. Lo interesante es que ya te incorporaba pues una tarjeta de video Ricoh de 5.37 MHz. Su memoria era de 2 KB, el soporte seguía siendo cartucho. Pero aquí también Sega, por eso mencionaba que en esta segunda generación es importante recalcar a Sega, porque Sega en la tercera generación nos lanza la Sega Master System, que es una muy buena consola, tiene un procesador de 3.57 MHz, una consola de 8 bits, al igual que la de Nintendo, que también era de 8 bits, y Atari, pues un poco para no quedarse rezagada, nos lanza la Atari 7800. Son la generación conocida también como 8 bits, y son las tres empresas muy fuertes en este tema, ¿no? Claro, Nintendo, por supuesto, digamos que fue el ganador rotundo en esta tercera generación. Ahora, para la cuarta generación entran, por ejemplo, la PC Engine. Sega también incursiona con su Sega Mega Drive. Neo Geo también se hace presente en la cuarta generación, y Super Nintendo. Aquí es de mencionar que esta cuarta generación es conocida como la generación de los 16 bits, porque tanto a nivel de CPU, estas consolas manejaban los 16 bits, ¿no? Se hizo bastante famosa de Super Nintendo, a pesar de que su procesador no era de los más rápidos, porque a duras penas llegaba a 3.58 MHz. Fíjate que PC Engine tenía 7 MHz, lo mismo Sega, Sega Genesis pues tenía 7.67 MHz más o menos, y 12 MHz Neo Geo. Así que, pero realmente Super Nintendo es la ganadora absoluta y rotunda en la cuarta generación, ¿no? Aquí las empresas que se disputaban en esta cuarta generación eran NEC, Sega, SNK y Nintendo, por supuesto. Ahora, en la quinta generación se crea la Sega también aporta con Sega Saturn, PlayStation, entra en escena Sony con su PlayStation 1, y por supuesto Nintendo nos saca su Nintendo 64. Fíjate que la Sega Saturn era con 2 CPU principales, una de 28 MHz y otra de 20 MHz, y estaríamos hablando que esto ya funcionaba a 32 bits. PlayStation de Sony era una consola de 33 MHz, también funcionaba en 32 megabits, y Nintendo 64 tenía un procesador que funcionaba a 93 MHz aproximadamente, y era quizás la única que destacaba por ser de 64 bits. O sea, era una generación de 32 bits, pero Nintendo 64 marcaba la diferencia con los 64 bits. Aquí realmente quien se hace bastante popular es PlayStation de Sony, la PlayStation 1. ¿Okay? También hablaríamos que en los medios tú vas a ver que Sega trabaja con CD, PlayStation trabaja con CD, Nintendo todavía persiste en el tema de los cartuchos para Nintendo 64. Así que las tres empresas en esta
quinta generación, Sega, Sony y Nintendo, ¿no? Donde la más popular, pues, y la ganadora, por así decirlo, en esta quinta generación es PlayStation 1 de eso. Ahora, en la sexta generación, fíjate, un actor que pensábamos que no iba a continuar con el tema de las consolas, especialmente Sega, lanza Sega Dreamcast. Microsoft es un nuevo actor aquí porque entra con una consola que es Xbox. Sony mejora su PlayStation y lanza PlayStation 2. Y Nintendo crea pues GameCube y lo lanza al mercado, ¿no? Ahora aquí ya estamos hablando de máquinas bastante potentes. En esta sexta generación la Sega Dreamcast ya era de 200 MHz, Xbox era ya de 733 MHz, era la más rápida de todas en esta generación. En PlayStation 2, por ejemplo, era de 300 MHz y GameCube era de 485 MHz, para que te des una idea. Ahora, también estaba en la GPU, o sea, ya cada una comenzó a dotar de marcas muy reconocidas. Por ejemplo, GameCube ya tenía una tarjeta de video ATI de 200 MHz, PlayStation 2 tenía una SG de 150 MHz y Xbox se encantó por Nvidia, que corría a 233 MHz, como para que nos hagamos una idea, ¿okay? Ahora, la memoria RAM también aumenta considerablemente aquí, porque digamos que, por ejemplo, Sega Dreamcast trabajaba 16 MB RAM, Xbox a 64, PlayStation 2 a 32 y GameCube estaba alrededor de los 24 megas de RAM, ¿no? De soporte, discos ópticos, pero en el caso de Xbox, quisiera puntualizar, el caso de Xbox era disco DVD, y en el caso de PlayStation 2 CD y DVD, y en el caso de GameCube pues tenía un formato que sigue siendo un formato DVD, pero era llamado disco óptico GOD, ¿no? Un disco muy exclusivo creado por Panasonic para Nintendo. Dreamcast en cambio seguía utilizando también un disco óptico, ¿no? Así que las empresas que estaban en esta sexta generación es Sega, Microsoft, Sony y Nintendo. El ganador aquí, desde mi punto de vista, es PlayStation 2. Sigue la generación de PlayStation, así que la marca PlayStation queda muy bien posicionada por PlayStation 1, así que PlayStation 2 termina siendo el ganador absoluto. Pero aquí realmente nace un nuevo competidor que es Microsoft con Xbox, la primera versión de Xbox. Nintendo, podríamos decir que comienza a perder un poco el rumbo a nivel de sus consolas. No vamos a decir que GameCube era mala, pero no tuvo mucha acogida en el mercado, ¿no? Las ventas también, los números lo dicen todo. Séptima generación, para la séptima generación de videoconsolas, pues son tres los que quedan aquí, ¿no? Entonces uno es Microsoft, por eso decía que le quitemos los ojos a esta empresa. Entonces Microsoft crea la versión de Xbox 360, Sony pues crea PlayStation 3 y Nintendo saca la videoconsola Nintendo Wii. Hablamos de un poderío informático bastante alto. Por ejemplo, Xbox 360 tenía 3 núcleos a nivel de procesadores de 3.2 GHz. En el caso de PlayStation 3, en cambio, tenía un PowerPC conocido como Cell, que trabajaba a 3.2 GHz. Y en el caso de Nintendo Wii, un procesador de IBM que trabajaba a 729. O sea, era la menos potente, pero tú vas a ver que es la que termina revolucionando esta séptima generación. También aquí hablaríamos de GPU. Estas tres consolas también se dotaron de muchas GPU. Pues en el caso de Microsoft, pues tenía una ATI Radeon, una R500, me recuerdo, de 500 MHz. PlayStation 3 tenía una Nvidia RSX a 550 MHz. Y Nintendo Wii pues tenía una ATI conocida como Hollywood de 243 MHz más o menos. La memoria RAM se incrementa. Microsoft con su Xbox a 512 megas, PlayStation 3 a 256, Nintendo Wii 64 megas de RAM. El soporte, en el caso de Microsoft es discos y DVD, en el caso de PlayStation 3 pues Sony la fusiona con su formato de disco óptico Blu-ray, y en el caso de Nintendo pues sigue utilizando un disco óptico llamado Wii, una variante por así decirlo del formato DVD, ¿okay? Así que las tres empresas en esta séptima generación es Microsoft, Sony y Nintendo. Ahora, en esta octava generación que podríamos decir estamos entrando, Sony todavía nos habla en especulaciones de proyectos sobre PlayStation 4, Microsoft de una posible consola de Xbox 720 y quizás el primero que se ha lanzado al ruedo es Nintendo con Nintendo Wii U. Un poco para ver si, fíjate que Nintendo fue la estrella en la séptima generación, top de ventas. Y más bien Microsoft con Xbox y PlayStation 3
No vamos a decir que no tuvieron ventas significativas, pero el tema de estas dos consolas fue más por el aspecto técnico, gráfico, audio, cuestiones de HD, juegos bastante impactantes a nivel de calidad gráfica, ¿okay? Bueno, y con esto espero pues haberles dado muy buena información. Quizás he tocado algunos temas un poco técnicos, quizás en la última parte de las generaciones, pero es información bastante valiosa para comprender un poco la evolución que han tenido las diferentes videoconsolas con su respectiva generación, ¿verdad? Mi nombre es Yami Lambert, un gusto haber compartido esta entrevista con ustedes. Muchas gracias.